Existen múltiples reglas para combinar los alimentos con idea de mejorar la digestión que hacemos de ellos. Son reglas difíciles de comprender y ya no digamos de recordar y aplicar. Hoy en Café Morenini vamos a hablar de la única regla infalible en cuanto a la combinación de alimentos desde el punto de vista de beneficiar la digestión. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso día a día contigo es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar. Comenzamos ahora mismo y te doy la bienvenida a Café Morenini. Café Morenini, saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini, con Ana Moreno. Te voy a resumir en 5 las reglas básicas Morenini de compatibilidad digestiva para que veas qué sencillo es y qué fácil es para recordarlo y aplicarlo. Es una cuestión únicamente de práctica. La primera de las 5 reglas es no comer juntas proteínas e hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque las proteínas se consumen en un medio ácido en el estómago, a través de la acción del ácido clorhídrico. En cambio, los hidratos de carbono necesitan un medio alcalino para ser digeridos. La digestión de los hidratos comienza en la boca con la secreción de la enzima tialina, o también conocida como amilasa salivar, pero una vez ingeridas las proteínas, su digestión comienza en el estómago, con otra secreción distinta, con la enzima pepsina, que tiene la propiedad de inhibir la acción de la tialina, frenando así la digestión de los hidratos de carbono, enzima pepsina y ácido clorhídrico. Es decir, no deberíamos comer huevos, que sería un alimento proteico, con patatas, que sería un hidrato de carbono. El huevo se digiere con la enzima pepsina, el ácido clorhídrico, en el estómago, pero las patatas comienzan a digerirse en la boca con la acción de la enzima tialina o amilasa salivar, y cuando llega al estómago y se encuentra con las otras secreciones, su digestión se frena. De la misma manera, por ejemplo, tampoco sería una buena combinación comer pan con queso, porque el pan es un hidrato de carbono y el queso es una proteína. Esta es la primera regla básica Morenini de compatibilidad digestiva. La segunda es la siguiente: evita comer juntos 2 hidratos de carbono distintos. Esta es una muy mala compatibilidad, una gran incompatibilidad, por decirlo de otra manera, que podemos realizar. Por ejemplo, pasta con pan o plátano con arroz. ¿Por qué? Porque suponen una sobresaturación del sistema digestivo y esto ocasiona un elevado índice de residuos metabólicos. Es decir, que durante el proceso digestivo se generan muchas sustancias de desecho. Es una manera de comer que intoxica, autointoxica por el propio proceso digestivo, que es muy costoso. La tercera de las reglas básicas Morenini de compatibilidad digestiva es evitar comer juntas 2 proteínas distintas. Es lo mismo que lo que acabamos de decir con 2 hidratos de carbono distintos. En el caso de las 2 proteínas juntas, ocurre que se produce una putrefacción intestinal grande, sobre todo cuando son de distinta naturaleza. Es decir, por ejemplo, huevo con queso. Tenemos una proteína que viene de la gallina, el huevo, y otra que viene de la vaca, el queso. O huevo con salchichas. Son comidas muy habituales. Por ejemplo, tortilla de queso o huevos con salchichas, huevos fritos con salchichas, es una comida muy habitual, a lo mejor para las cenas para los niños. El huevo viene de la gallina, las salchichas pues viene del cerdo, ¿no? Aunque sean vegetales, porque aquí también tenemos una proteína en la soja. Entonces estamos mezclando una proteína animal y una proteína vegetal. La soja es una legumbre y consideramos proteína a la legumbre de la soja porque tiene un alto contenido, alrededor de un 35% de proteína. Si comemos fuera y tomamos un primer plato y un segundo, a veces en el primero tomamos algo de pescado, por ejemplo una ensalada que pueda llevar gambas o pueda llevar algo de pescado, unas almejas, unos mejillones, y después tomamos un plato de carne. Son 2 proteínas de distinta naturaleza, una es del mar y la otra es terrestre, no se deben consumir. En todo caso, si empezamos por proteína de mar, continuar por proteína de mar, y si empezamos por proteína de tierra, continuar por proteína de tierra. Lo mismo si es proteína vegetal. No mezclar proteínas
proteínas y sobre todo no mezclar proteínas de diferente naturaleza porque ocasiona putrefacción intestinal, una de las mayores fuentes de toxemia orgánica. Vamos con la cuarta de las reglas básicas Morenini de compatibilidad digestiva y es: recuerda tomar la fruta siempre sola. Siempre sola, especialmente las frutas que sean muy dulces. ¿Cuáles son frutas muy dulces? Por ejemplo, el melón, el caqui, la chirimoya. Son frutas que tienen un contenido muy elevado en azúcares y este contenido tan elevado en azúcares va a hacer que junto a otros alimentos complique la digestión y se produzca, como siempre, una sobrecarga digestiva, lo que resulta en toxemia. La quinta y última regla básica Morenini de compatibilidad digestiva. Esta es muy facilita y es que no hay regla para la verdura y para los aceites. La verdura combina con todo, excepto con la fruta muy dulce, pero ya lo acabamos de decir, que la fruta siempre es sola. Y los aceites combinan con todo, lo mismo, excepto con la fruta muy dulce. Con lo cual solamente tienes que recordar 4 leyes. Evitar comer juntos proteína e hidrato de carbono, no 2 hidratos de carbono distintos, no 2 proteínas distintas y la fruta siempre sola. Te voy a presentar el único máster del mercado que te convierte en un experto en alimentación vegetariana y que puedes hacer desde tu casa. Este máster es la consecuencia de una amplia formación en la materia y de la experiencia de más de 2 décadas, con tutorización permanente a tu disposición y clases impartidas por Ana Moreno, un máster que lleva casi 6 años en el mercado y por el que han pasado más de 1000 alumnos. Máster en Cocina Vegetariana. Toda la información en www.escueladecocinavegetariana.com. Entrantes, sección patrocinada por la Escuela de Cocina de Ana Moreno, escueladecocinavegetariana.com. Por eso un menú de 2 platos suele implicar una mala combinación de alimentos. Por ejemplo, imagínate que tomamos de primero una menestra de verduras con jamón, un plato muy habitual en los restaurantes de menú del día en España, y de segundo un pescado al horno con patata cocida. En principio parece que es un menú más o menos saludable. Sin embargo, fíjate, el primero de los platos, la menestra de verduras con jamón, lleva una proteína, el jamón, que además es una proteína de la tierra, pues normalmente del cerdo. Y el segundo plato es un pescado al horno con patata cocida. Aquí que tenemos una proteína, el pescado, y una patata cocida, que es el hidrato de carbono. Y además la proteína del pescado es del mar y sin embargo la proteína que hemos tomado en el primer plato era del cerdo, la proteína que está en el jamón. Con lo cual tenemos 2 proteínas en este menú de distinta naturaleza y además un hidrato de carbono. Luego la digestión se va a complicar porque incumplimos 2 de las leyes, que eran 4, de la combinación de alimentos. Te voy a contar una teoría que he denominado la teoría Morenini de los reyes y los siervos. Es una teoría que puedes aplicar porque te aporta directrices muy sencillas para la combinación de alimentos sin que al combinarlos mal se sobrecargue la alimentación diaria, pero sin que tengas la necesidad de aprenderte las reglas anteriores, que son bastante sencillas, pero lo vamos a simplificar aún más. Aunque no sigas esta teoría que te voy a proponer siempre al 100%, quizá en los desayunos es si desayunas, porque hay personas que no desayunamos, pero para quien desayune a lo mejor es el peor momento para cumplirla, no importa si la observas al menos en la comida y en la cena y al menos cuando las hagas en casa. Entiendo que si sales a la calle a comer o a cenar es más complicado. Pero de esta manera, si compensas con las comidas en casa, tampoco estamos todo el día comiendo fuera, pues vas a llevar una alimentación variada, pero que no sea ni densa ni difícil de digerir. Entonces va a ser una manera muy sencilla de equilibrar en casa los excesos puntuales que puedas realizar cuando comes fuera. Porque recuerda bien que se trata de que no falten nutrientes, pero sobre todo de que no sobren. Hoy en día el ser humano lo tenemos todo y sin embargo seguimos pensando en términos carenciales, seguimos pensando que nos van a faltar
cosas y por eso sobrecargamos sistemáticamente la alimentación y esto nos lleva a tener malas digestiones, sobrepeso, colesterol, azúcar, diabetes, ácido úrico y todas las patologías derivadas de los excesos, como por ejemplo las alergias, el insomnio y las enfermedades de tipo autoinmune y las enfermedades de huesos y de la piel. Así que casi nada. Estás escuchando a Ana Moreno en Café Morenini. Vamos con la teoría Morenini de los reyes y los siervos. Imagínate un rey que está reinando en su reinado, rodeado de sus súbditos. Y graba bien esta imagen en tu cabeza porque es la metáfora de cómo debe ser el plato de comida idealmente bien combinado. Así como en un reino solamente puede haber un rey, no más de uno, porque si hubiera más de uno se produciría una guerra civil, en tu plato de comida solo debe haber un alimento denso, al que llamaremos alimento rey. Y como el rey necesita muchos súbditos que le sirvan, porque es muy majestuoso, acompañaremos ese alimento rey de muchos alimentos siervos. Por eso ahora lo que tenemos que saber es cuál es un alimento rey y cuál es un alimento siervo. Pon solo un rey en tu plato de comida para evitar sobrecargar tu alimentación y que se produzca una guerra civil con malas digestiones y parámetros en sangre elevados. Y ten en cuenta acompañarlo bien de sus siervos. ¿Cuáles son alimentos siervos? Es decir, los que combinan con todo, las verduras, las grasas, las especias y los condimentos. Y la fruta neutra. Hay alguna fruta excepcionalmente que combina con todo y es la manzana, la pera, la piña, la papaya y los frutos rojos. ¿Cuáles son los alimentos reyes? Es decir, que debes poner solo uno de ellos en tu plato y que siempre tienen que ir acompañados de verdura y de aceites y la fruta, en todo caso, neutra. Pues todos los demás, y te los enumero. Para los veganos, cereales, legumbres, frutos secos. Para los vegetarianos, los que acabo de decir, y además huevos, lácteos y derivados lácteos como el queso. Para los flexivegetarianos, pues todos los que acabo de decir y además el pescado y el marisco. Y para los omnívoros, todos los que acabo de decir y además la carne y el embutido. Si crees que es imposible que en tu plato saludable haya solo un rey, por ejemplo, imagínate un plato típico español, el cocido. En el cocido tenemos garbanzos, fideos, tenemos verduras, tenemos aceites y tenemos luego chorizo y morcilla. Bueno, pues ahí ¿cuántos reyes tenemos? Pues tenemos 4, ¿no? Los garbanzos, los fideos, el chorizo y la morcilla. Pues tenemos que quitar 3. Si tú, entonces, ¿qué te queda? Un caldo de fideos o unos garbanzos secos que los puedes acompañar de verduras. La verdura siempre va bien, siempre hay que ponerla. O ensalada o verdura cocinada. O tomarte solamente el caldo y aparte, en fin, tú te puedes organizar para conseguir que haya solamente un alimento rey. Imagínate que me dices, sí, Ana, pero la tortilla de patata, que es española, yo no puedo prescindir de ella. Hay 2 reyes, está el huevo y la patata, porque hay alguna verdura como la patata o como por ejemplo la calabaza y sobre todo el boniato, que funcionan un poco igual que las frutas dulces, son muy ricas en almidón y las vamos a incluir en el grupo de los alimentos reyes. ¿Cómo voy a prescindir, Morenini, de la tortilla de patatas? Bueno, pues aquí tenemos 2 reyes. Bien, pues mejor 2 reyes que 50 reyes. ¿De acuerdo? Es decir, que si hasta ahora en tu combinación de alimentos no tenías en cuenta los reyes y los siervos y mezclabas todo en cada plato, si ahora consigues un rey, vamos, es que te pongo una matrícula de honor, pero si no lo consigues y son 2 reyes o son 4 reyes, mucho mejor que 50 reyes. Acércate siempre al mínimo, 2 reyes como mucho y ya sabes, que sean de la misma naturaleza, es decir, que no me mezcles cosas muy distintas y casi mejor que me mezcles 2 proteínas distintas, 2 hidratos de carbono distintos a que me mezcles una proteína y un hidrato de carbono. La combinación, digamos, más importante para cumplir es evitar mezclar proteína e hidrato de carbono, especialmente cuando la proteína es de origen animal.
día más acabamos el programa de hoy de Café Morenini, donde hemos hablado de la única regla infalible de combinación de alimentos desde el punto de vista de beneficiar la digestión. Esta sencilla regla consiste en no mezclar las proteínas con los hidratos de carbono, es decir, que en nuestro plato de comida debe haber uno u otro, pero no los dos. Muchas gracias a Óscar Montero y Armando Mateo. Hacemos radio de contenido práctico y directo para mejorar tu vida, contenido sin fecha de caducidad. Nos vemos muy prontito, aquí en una semanita, en Café Morenini.